Muy buenas a todos. Otro viernes más en directo en Espacio Villarroya, 4:37 de la tarde, con don José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Un placer estar un viernes más contigo y con nuestra audiencia. Bueno, pues hubo fumata blanca en el Vaticano y el sustituto del señor Bergoglio es, se puede decir, uno de sus hombres de confianza, el señor Robert Prevost, el primer papa norteamericano con nacionalidad peruana también Sí. que hay. ¿Qué te parece el nombramiento del señor Prevost, que parece que le hizo un sorpaso a última hora a Parolin? Bueno, vamos a ver. El tema, me imagino. A ver, no conozco a este señor. A ver, tampoco conocía a Parolin. Parolin nada más conocido porque era el secretario de Estado. Pues el secretario de Estado, veremos si continúa o no. A ver, no sé nada de este señor. Lo he leído ahora. Bueno, pues que fue prefecto director de los agustinos, que es su orden, que estuvo de obispo en Chiclayo, en Perú, que también estuvo en Chicago y tal, y bueno, han salido cosas que dicen que es mentira, que si había tapado temas de pederastia en Perú y en Norteamérica. Luego dice que es mentira, que esto es una campaña de una organización de extrema derecha que hay dentro de la iglesia norteamericana. Bueno, no lo sé, como tampoco desconozco el tema, pues no sé, no voy a decir si es verdad o es mentira, pues no lo sé. Pues lo apunto porque se ha dicho, ¿no? Ya se dijo ayer noche, ayer tarde ya salió, luego se desmintió el tema de la publicación de Info Vaticana, que está asociada al Yunque y demás, y que él ya antes de empezar el conclave se enfrentó a ellos diciendo que era mentira. Bueno, pues no lo sé, ya se dilucidará si es verdad o es mentira el tema. Bueno, lo que vaya a hacer o no vaya a hacer, por lo que dicen, es un hombre muy cercano al Papa Francisco. Él fue quien se lo llevó a Roma y lo hizo prefecto del dicasterio para los obispos, que es un puesto muy importante porque es quien eh, aconseja el nombramiento de obispos y de arzobispos al Papa. Por lo tanto, es un puesto muy importante. Y bueno, suele pasar en los cónclaves, ¿no? Yo ya dije antes de empezar los cónclaves que históricamente los muy papables a veces caían. Y caían porque yo imagino que allí pues había la parte conservadora que a lo mejor no estaba por la labor de poner a alguien, después de muy progresista, aunque dicen que este señor sí que lo es. Veremos su pontificado por donde tira. Y después, bueno, imagino que también había el peso de la gente que no es europea, que entendía que un papa europeo italiano pues parecía volver otra vez al siglo XIX, ¿no? Que siempre todos los papas eran italianos. Supongo que esto le habrá pesado a Parolín, ¿no? Y que estaba muy metido pues en lo que es el organigrama de la iglesia y no tanto en lo que ellos quieren ahora, o al menos dicen, ¿no? Que sea un papa pastor, ¿no? Que haya estado más en las pastorales, en las iglesias de barrio, con el pueblo, con los fieles, y no tanto pues un papa que sea más una persona de los organigramas, ¿no? De la estructura eclesiástica y que estaba apartado durante mucho tiempo pues de... Porque claro, Parolín, hay que decir que cuando la Secretaría de Estado el que llega una persona que lleva prácticamente toda la vida dentro de lo que es la diplomacia vaticana, ¿no? No ponen ahí a cualquiera. Así que por lo tanto, pues eso propongo que habrá pesado en el tema. Y el tema que sea norteamericano, hombre, yo creo que ahí también hay un guiño, ¿no? A un enfrentamiento un poco con la administración Trump, ¿no? Si Trump apoyó explícitamente a un cardenal norteamericano conservador, por lo tanto bastante enfrentado a Prevost, y yo creo que es una manera pues, de poner un norteamericano, pero que no sea afín a la ideología de Trump, ¿no? Y además este señor pues parece que por las redes sociales es muy activo y estos días pues
haya ido criticando sobre todo a Guy Vines, que es el vicepresidente, que es un católico converso, ¿no? Hace poco que se ha convertido al catolicismo, y le ha criticado pues todo el tema de los inmigrantes, de las expulsiones de los inmigrantes y demás, ¿no? Por redes sociales. Por lo tanto, creo que también es un guiño a decir, bueno, ponemos un norteamericano con raíces, como tú dices, ¿no? Y un inmigrante, porque en el fondo su padre francés, su madre española o de origen español, su segundo apellido es Martínez, padre de la familia Bene de León, no sé si ha cogido el nombre por eso. El primer papa medio español que hay. Medio español, sí, después de Adriano VI, que era, ¿no? O de los papas Borgias, ¿no? Que eran, no ha habido muchos españoles papas. Pero medio español es el primero, ¿no? Medio español, sí, no ha habido que era español, ¿no? Pero me refiero que medio español no ha habido, ¿no? Es el primero. Bueno, yo supongo que es un poco, pues, una especie de la Iglesia marcar un poco también terreno frente a la administración Trump, que es, digamos, la banderada, ¿no? De lo que ellos llaman ahora esta ola conservadora o ultraderechista que se está produciendo en el mundo, ¿no? Por lo tanto, bueno, supongo que aquí la Iglesia querido marcar por un poco de territorio. Bueno, luego a partir de ahí pues veremos cuando empiece su pontificado, porque ahora es papa, pero no es papa, para entendernos, ¿no? Es papa electo, pero no es papa, digamos que hay todavía, entre comillas, lo que se llama sede vacante, ¿no? Porque hasta que no se produzca la coronación papal, pues no es papa efectivo. Entonces, una vez empiece su pontificado, pues veremos qué hace o no hace, o dice o tal, ¿no? Por ahora, pues bueno, vamos a esperar. Bueno, como decías antes, acusado de encubrir abusos a menores en Estados Unidos y Perú por Info Vaticano. Va a tener, Info Vaticano, decías, asociada al Yunque, secta española Sí, de están extrema ahí, derecha. extrema derecha, sí. ¿Crees que va a tener una fuerte oposición por parte de los sectores más conservadores de la Iglesia? Sí, según lo que haga, claro. Es decir, si él sigue la línea del Papa Francisco, pues es evidente que va a encontrar oposición por parte de los mismos que se oponían al Papa Francisco. Entonces, eso está claro. Bueno, habrá que ver, a ver, una cosa son los temas de carácter social político, que digo yo. Bueno, aquí eso, pues cada uno hará de su capa un sayo. Es decir, esto, yo siempre digo, claro, aquí voy a tirar un poco de mi licenciatura en teología dogmática, ¿no? Vamos a ver, la gente piensa que el Papa, a ver, es coincidiendo con el nombre del Papa, que es León XIV, el último Papa, León XIII, en el siglo XIX, es el Papa del Concilio Vaticano I. En el Concilio Vaticano I se estableció la infalibilidad papal, es decir, que lo que dice el Papa, para la redundancia, para misa, es decir, no se puede. Pero esto ha ido decayendo. Entonces, la infalibilidad papal solo queda reducida cuando el Papa habla, que se llama ex cátedra, cuando hace una declaración de tipo dogmático, lo que sea, y dice, esto es declaración expresamente ex cátedra del Papa. Entonces, eso es de obligado cumplimiento para todos los miembros de la Iglesia y para los fieles, que sean creyentes y practiquen la religión católica. Si no es así, cualquier encíclica, cualquier carta pastoral, cualquier declaración pontificia, cualquier declaración en entrevistas, rueda de prensa, no sé qué, eso no tiene infalibilidad papal. Por lo tanto, a ver, este Papa, igual que Papa Francisco, o Benedicto XVI, o Juan Pablo II, o Pablo VI, que fue, o Juan XXIII, que fue cuando se empezó a ir eliminando el tema de la infalibilidad papal por siempre, las encíclicas, cartas pastorales, etcétera, etcétera, son recomendaciones, son declaraciones que hace el Papa como cabeza de la Iglesia, recomendaciones que deberían llevar a cabo pues, todos los católicos. Pero eso no es de obligado cumplimiento. Por lo tanto, a ver,
católico, por muy creyente que sea y muy tal, pues una encíclica papal puede estar en contra de ella. Y no pasa absolutamente nada. Otra cosa son las declaraciones en cátedra. Entonces, bueno, en el tema que él haga, pues no sé si va a hablar del cambio climático, va a hablar de la guerra, de la paz, del trato a los inmigrantes, y pues se lo tomará cada cual como le dé la gana tomárselo. Otra cosa es cuando toque temas. Los temas dogmáticos no los va a tocar, porque no los va a tocar nadie, porque esto es la columna básica de la Iglesia. Luego están aquellas cosas que se consideran, digamos, formativas de lo que es la Iglesia, pero que no son dogmas de fe, ¿no? Entonces, ahí entraría, por ejemplo, el tema del celibato, el tema de la ordenación sacerdotal de las mujeres, puede entrar el tema de la bendición, no matrimonio, porque matrimonio sí que entramos en un tema de dogma de fe y ahí ya es más complicado que se lo toque, pero sí de bendición de las parejas homosexuales, del tema que esto ya lo ha puesto el Papa Francisco, sin duda que se vaya a tocar, el tema de la Eucaristía a los divorciados, todas estas cosas, ahí sí que se va a encontrar con una reacción de esta parte conservadora, porque es evidente que esto es algo que si él dice que hay que hacer, puede hacerlo por declaraciones cátedra, con lo cual sería infalibilidad papal y entonces sería de obligado cumplimiento. Y ahí, pues algunos, repito, estos no son dogmas de fe, pero como la Iglesia los tiene instaurados de hace siglos, algunos sectores conservadores entienden que es socavar lo que son las columnas básicas de la Iglesia. Entonces, veremos si toca. Luego es evidente con el tema de la pederastia, pues chocará. Ya chocó Benedicto XVI, que fue el quien inició el tema. Chocó el Papa Francisco, pues supongo que te chocará. Y hay otro tema, bueno, pues como siempre, la pela es la pela. Parece las finanzas vaticanas no están en su mejor momento. Y aquí, pues, el Papa Francisco intentó mover el avispero, ya se encontró con problemas. Bueno, pues vamos a ver el tema también que hace este. Entonces yo creo que aquí estos son los temas donde él evidentemente pues se puede encontrar o se va a encontrar pues con una reacción. Con el tema de las finanzas no únicamente los conservadores, porque si hay choriceos o frascachuelas que diría aquel, pues esto es transversal y por lo tanto alguno de los progresistas también puede estar metido en estas películas y tampoco le interesa que se mueva mucho el avispero. Entonces veremos, habrá que ver por dónde avanza y demás, porque es verdad que el Papa Francisco muchas cosas eran declaraciones, pero luego tampoco a nivel concreto tampoco ha habido grandes variaciones. Entonces habrá que ver si este hombre pues se queda también en simples declaraciones de que esto la Iglesia tiene que ir por aquí y por allá, pero luego tampoco hay concreciones exactas en determinados temas, ¿no? Lo repito, porque tú puedes sacar 20.000 encíclicas. Luego, al final, repito, las encíclicas no son de obligado cumplimiento. Por lo tanto, la encíclica vale para lo que vale. Puedes estar a favor de lo que dice la encíclica o puedes estar en contra de lo que dice la encíclica. Pues no tiene nada que ver. Incluso hasta un documento conciliar. Puedes estar a favor o no del documento conciliar, es decir, en función de, ¿no? Verdad que hay temas, por ejemplo, en un concilio sí que hay temas, depende de lo que se toque, que sí que son de obligado cumplimiento, ¿no? Por tema de la liturgia, tema del pastoral, tema tal, esto sí que es de obligado cumplimiento. Hay que decir que la liturgia se cambió en el Vaticano II. Antes era lo que se llamaba la misa tridentina, que se hacía en latín, el sacerdote estaba de espalda a los fieles, eso se cambió porque eso es un documento conciliar y esto sí que es de obligado cumplimiento. Entonces la liturgia se cambió.
Entonces estas cosas sí que se cambian y por eso está la ruptura de Monseñor Lefebvre, porque no querían cambiar la misa tridentina, y esto sí que es de obligado cumplimiento. Pero repito, las encíclicas y declaraciones, cartas pastorales, etcétera, etcétera, pues esto son simplemente recomendaciones. Bueno, pues veremos cómo desarrolla su labor el Papa. Te pregunta aquí, Abraham Pérez Gómez. Saludos, Pablo y José Luis. ¿Considera, señor Villarroya, que la alta curia, más que proteger pederastas, lo que intenta es huir de toda remuneración económica a las víctimas? Bueno, las dos cosas. Vamos a ver, yo creo que las dos cosas. A ver, no voy a poner a toda la curia, porque yo esto voy a hacer esta frase que a mí me enseñaban en la facultad de teología: no juzgues a todo el sacerdocio por un sacerdote, ¿no? Habrá de todo. Yo creo que hay gente que sí que quiere que haya limpieza total de este tema y que bueno, se beneficia a las víctimas, se damnifique a las víctimas, ¿no? Es decir, el dinero que se tenga que dar o lo que se tenga que hacer. Es decir, hay gente que está incluso dentro de la alta curia, que está a favor de eso. Otros, pues, están totalmente en contra porque consideran que eso debilita a la Iglesia, y otros, pues, que están en el centro. Es decir, sí, pero tampoco mucho, ¿no? Entonces, pues depende de con quién hables y demás. A ver, yo creo que lo tienen muy complicado en estos momentos para no hacer nada, porque es un tema ya no solamente de la sociedad en sí, sino que muchos creyentes, muchas personas que son creyentes y van a misa con regularidad, quieren limpieza con este tema. Entonces es muy difícil que este tema lo puedan tapar. Entonces, por mucho que no quieran, pues este tema lo tienen que limpiar, porque este tema, a ver, vamos a ver, este tema hace daño a cualquier institución, sea lo que sea la Iglesia, sea cual que sea. Sí, esto, porque por desgracia hemos visto que ninguna institución o ninguno ha estado limpio de este tema, ¿no? Pero claro, la Iglesia, el problema que tiene es que si lo que defiende es el celibato, la castidad, el tal, y que los niños, si tienen escuelas, si tienen orfanatos, si tienen tal, hombre, pues si abusan de niños, la verdad es que aún es peor, siendo ya lamentable, lo haga quien lo haga, y asqueroso, si me permitís la expresión, hombre, en ellos más. Entonces aquí la Iglesia se está jugando también su ser, porque si está tapando a personajes de esta catadura, evidentemente poco puedes predicar, porque claro, si ellos ahora, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, van diciendo, algunos, ¿no? No todos, pero algunos van diciendo, ¿no?, que eso es una cosa diabólica, asquerosa, bla, 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 bla. Oiga, ¿con qué catadura moral usted critica a los homosexuales cuando usted, a lo mejor usted no ha hecho nada, pero usted está tapando a pederastas, que es bastante peor que ser homosexual, pero mucho peor que ser homosexual? Homosexual no es ninguna enfermedad ni es nada. Es una orientación sexual. Y si lo hace, el sexo lo hace con sentido, pues oiga, aquí no, nadie tiene que meterse en la vida de nadie. Pero hombre, violar a niños, me callo, ¿no? Entonces, claro, si usted, aunque no haya hecho nada, lo está tapando, pues creo que no tiene ninguna catadura moral, ninguna, para decir nada a nadie de lo que esté haciendo con su vida. Y más si lo hace con sentido. Sí, usted tiene ninguna.
Entonces, claro, aquí la Iglesia se está jugando su ser. Entonces yo creo que esto es muy difícil que lo puedan tapar, por mucho que haya gente que lo hay, que la hay dentro de la Iglesia que lo quiera tapar o lo quiera justificar de alguna manera. No sé qué pueden justificar, que se viola a niños. Pero yo creo que lo tienen muy complicado porque, repito, ya no es un tema de la sociedad en general, es que es un tema de los propios creyentes. Que hay gente que está muy avergonzada y que quiere limpieza con este tema. Entonces lo tienen bastante mal. Entonces, o hacen limpieza, es decir, a la gente que lo ha hecho, la llevan delante de la justicia, que es donde la tienen que llevar, y damnifican a los agredidos, o lo tienen muy mal. Lo tienen muy mal. Esta es la realidad. Y hombre, a mí me costaría mucho. Yo no sé si esta información de que él ha tapado o ha dejado de tapar es verdad o es mentira. Pero si él ahora tapara siendo papa, me parece que iba a durar 2 días. Porque, repito, los propios creyentes no están, o la gran mayoría de los creyentes, no están por la labor de que esto se tape. Por lo tanto, yo creo que lo va a tener muy complicado, si es verdad, repito, si es verdad, porque no quiero hablar, porque desconozco si esto es verdad, esta información es verdad, no digo que sea mentira, no lo sé, pues por lo tanto no lo sé, que él intentará tapar ahora algo. Yo creo que él va a seguir la línea que empezó Benedicto XVI, porque la gente se olvida de que este tema lo empezó Benedicto XVI, a destapar el tema de la pederastia. Quien lo tapaba era Juan Pablo II. Y Papa Ratzinger, cuando era cardenal y prefecto de la Congregación por la Doctrina de la Fe, ya tuvo algún enfrentamiento con Juan Pablo II por este tema, por tapar este tema. Y quien empezó a levantar este tema fue Benedicto XVI. En otras cosas era muy conservador, pero este tema lo empezó a levantar él. Y en parte abdicó por eso, porque tenía muchos enfrentamientos y el hombre ya era muy viejo. Y luego el Papa Francisco es cierto que en ese tema ha dado pasos, o dio pasos importantes. Entonces, yo creo que ahora es muy difícil que este señor, independientemente, repito, de si esa información es verdad o no lo es, en estos momentos lo tiene muy complicado para dar marcha atrás en este tema. Porque ya no, repito, sé que soy pesado, pero es que hay que tener claro, porque al final la Iglesia depende de sus fieles. El problema ya no lo tiene la sociedad, porque al final si tú no eres creyente o te la bufa lo que diga la Iglesia, pues puedes decir lo que quieras. El problema lo tiene dentro, porque tiene a mucha gente que quiere que haya limpieza en este tema. Mucha gente que es creyente y que va a misa, y que comulga y que demás, y que quiere limpieza en este tema. Entonces yo veo que lo tienen muy mal, que echen para atrás. Te pregunta Abraham también si es posible. ¿Cree usted que habrá un segundo concilio ecuménico? Muchas gracias. Bueno, esto hace años que se habla de un concilio. A ver, yo más que ecuménico, porque ecuménico quiere decir que es un concilio de todas las religiones, todavía en principio de las cristianas, ¿no? Para intentar llegar a una unificación o una unión. Yo creo que esto de la unión entre las iglesias cristianas es ya hombre, imposible en la vida ni nada, pero es muy improbable, porque hay unos temas de dogmas de fe que es muy difícil que se puedan unificar, a ver, que haya mejor relaciones, ¿verdad? Que en los temas ecuménicos ya Juan Pablo II lo empezó, ¿no? Pablo VI empezó con ellos, Juan Pablo II lo trabajó, Benedicto XVI también, el Papa Francisco ha dado muchos pasos, incluso con la religión islámica, ¿no? Ha habido muchos encuentros y demás con la religión islámica. Bueno, con las de otras religiones cristianas, especialmente las dos ramas de la protesta. A ver, con la religión anglicana, la iglesia anglicana, hay
bueno, digamos que hay dos iglesias anglicanas, la alta iglesia anglicana y la baja iglesia anglicana. La alta iglesia anglicana es prácticamente la religión católica, lo único que no reconoce la autoridad del Papa, pero el resto prácticamente es lo mismo. Entonces hay bastantes acuerdos, incluso se habló de una unión. Lo que pasa es que es evidente que si no aceptan la autoridad papal es complicado, ¿no? Porque si le dieran la excepción a la alta iglesia anglicana, podría haber que otras iglesias nacionales pues siquiera pidieran, ¿no? Y digo iglesias nacionales dentro del catolicismo, pues que pidieran la misma excepción, ¿no? Yo creo que ahí es complicado. Con la baja iglesia anglicana pues hay algunas más diferencias, más de liturgia y demás, pero digamos que con la iglesia anglicana hay bastante relación y acuerdo. Y con las protestantes, con la luterana sí, con la calvinista es más complicado, pero es verdad que pues hay acuerdos. Y con quien hay más diferencias, pero más por el tema de dogmas de fe doctrinales, con la ortodoxa. Yo ecuménico, pues se puede hacer. Yo lo que se habla, y digo, pero es verdad que esto se habla hace mucho tiempo, y los tiempos de la iglesia no son los tiempos de los hombres, como dicen dentro de la iglesia, es de un concilio vaticano nuevo. Bueno, no lo sé si se hará. En estos momentos se habló en el tiempo del Papa Francisco de un concilio nuevo, más que nada para haber habido las congregaciones de obispos, las sinodiales que se llaman, que son para darle que lo que quería el Papa Francisco era dar más poder a las sinodiales, es decir, a los obispos, a los obispos de la, es decir, no que el poder de la iglesia no esté tan centralizado, todo tipo de organización de la iglesia, esto yo sé que es un poco más pesado para la gente. Y esto se ha hecho con el Papa Francisco, ha habido dos, puede ser seguramente, parece ser que este señor está en la misma línea, pues supongo que será Concilio Vaticano, por decir, Concilio Vaticano III. Bueno, ¿qué temas se van a tratar? Si se hiciera, ¿eh? Yo no sé si se puede, si se va a hacer o no se va a hacer. Esto, eh, si se hiciera, es porque verdaderamente se quiere hacer reformas importantes dentro de lo que es la Iglesia. Y ahí ya entraríamos en lo que yo he dicho al principio de la exposición, ¿no? En temas ya que sin ser dogmas de fe están en la segunda línea, ¿no? De lo que es la estructura ideológica de la Iglesia, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, el tema del celibato, el tema de la castidad, el tema de la ordenación de las mujeres, el tema de los dicasterios, ahí ya se entraría. Se podrían, a ver, lo puede hacer el Papa, es cátedra, como he dicho, pero igual él, si no está a favor de estas cosas, pues igual sí que se podría montar y cambiar algunas cosas de la liturgia o demás, y hacer documentos de conciliares, ¿no? Bueno, no lo sé si se va a hacer o no se va a hacer. El tema era, bueno, el Papa Francisco, esto me lo dijo una persona que sí que se movía mucho por Roma, que se habló de la posibilidad de hacer un concilio vaticano. El miedo que había era de que se produjera una división importante dentro de la Iglesia. Y ese miedo quizás es lo que haga que no se haga un concilio vaticano, ¿no? Pero bueno, veremos. En principio joven, ahora, claro, morir no nos podemos morir todos, ¿no? Pero vaya, en principio es un papa joven, 69 años, parece que está bien, se le ve joven, se le ve bien. Bueno, en principio hay que esperar un papado largo, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Bueno, pues veremos si lo hace o no lo hace, ¿no? Si quiere emular a su predecesor en el nombre, pues sí, porque repito, el Papa León XIII fue el Papa del Concilio Vaticano I. Abraham Pérez te pregunta, ¿qué le parece, siendo usted teólogo, que León XIV sea agustino? Bueno, es el primer Papa agustino. De verdad que es una... Bueno, los agustinos han tenido un poco la mácula de que Lutero era agustino. Y eso pues ha afectado un poco a que hayan elegido a los agustinos o no agustinos como papa, ¿no?
Bueno, yo creo que tampoco va ahora en estos momentos tiene mucho peso si Lutero era agustino o no era agustino. Bueno, dentro de los agustinos pues habrá de todo. Pasa como en los jesuitas. Sí, jesuitas pues hay gente progresista y hay gente que no lo es. Entonces, a ver, es verdad que los jesuitas en mayoría son estar en el campo progresista, pero hay gente jesuitas que no lo son. Y en los agustinos yo conozco menos la orden de los agustinos, de cómo están. Pero bueno, este señor parece que está en la órbita progresista. Bueno, no creo que eso haya influido en la... A ver, creo, igual me equivoco, pero tampoco creo que eso haya influido a la hora de elegirlo o no elegirlo, ¿no? Creo que tampoco va mucho más allá. Yo creo que se lo habrá elegido por lo que he dicho. Es norteamericano enfrentado a Trump, o no a Trump, a sus ideas. Por lo tanto, es una iglesia, presenta una iglesia que está en contra de esta ola ultraderechista que dicen, que además, aun siendo norteamericano, es de origen inmigrante, pero de ya, por verdad, puedes contar prácticamente los americanos, hablando los indios, Sioux y Apache y Cheyenne, el resto pues son todos inmigrantes, pero bueno, ya si llevas muchas generaciones allí, pues prácticamente ya no eres inmigrante, ¿no? Pero ahora este señor sí que es una persona de origen inmigrante por primera generación, él es el único, él es el americano nacido allí, sus padres no. Entonces, esto yo creo que ayuda, y después el tema de haber estado pues en Latinoamérica en esto que se llama ahora el sur global, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que ha más fundamental, y luego no sé lo que hayan pactado, porque yo ya ahí ya lo desconozco, ¿no? Lo que se haya pactado entre las distintas facciones dentro del cónclave que es dentro de la iglesia, ¿no? Sea agustino o no sea agustino, creo que esto, igual que a Papa Francisco, tampoco influyó mucho el tema que fuera jesuita o dejara de ser jesuita. Creo que en estos momentos no tienen mayor importancia como otros tiempos donde determinadas órdenes religiosas tenían mucho peso en la iglesia. Pasa que históricamente sí que es cierto que en un tiempo los agustinos tenían mucho peso, y desde Lutero pues es verdad que la orden, pues aunque ha seguido manteniendo, pero estaba como vista, no ahora, me refiero evidentemente a partir del siglo XVI, XVII y demás, ¿no? Y por ejemplo, las órdenes, la orden que llevaba, o las dos órdenes que llevaban, pero fundamentalmente quien llevaba la doctrina y era el caballo de batalla en la contrarreforma eran los jesuitas. Entonces, decir que esto, pero repito, no creo que esto haya influido para nada, sea agustino o deje de serlo. Te pregunta José María Sorcec, ¿cuál es la reforma más acuciante con respecto a la pastoral? Bueno, la pastoral, a ver, yo la pastoral las conozco menos, porque esto se hace directamente a los que son seminaristas para ser sacerdotes. Yo, como era laico, las pastorales hice muy poco. Es decir, hice una cosa que se hace porque entra dentro de la carrera, pero no hice la pastoral. Es decir, la pastoral se hacía fuera de lo que eran las asignaturas de teología a las personas que iban a ser sacerdotes. Yo no iba a ser sacerdote, por lo tanto, no. A ver, si me hubiera preguntado si las podía hacer, pues igual me hubieran dicho que sí, no lo sé. Tampoco me preocupé mucho. Entonces desconozco el tema. A ver, la pastoral, lo que yo me enseñaron, y bueno, claro que te explicaban, pues eran cuatro cosas básicas. A ver, la pastoral lo que está es que tú estés cerca de los fieles, que escuches a los fieles y que intentes transmitir pues las ideas de la iglesia, del evangelio y demás a la gente, pero estando al lado de ella y escuchando. Esto viene porque esto además es un documento sobre la pastoral del Concilio Vaticano II, que ahora se mantiene. No sé ahora qué se quiere hacer con la pastoral. Es verdad que llevan tiempo, ya el Papa Francisco habló del tema de la pastoral, no sé qué quieren hacer en la pastoral. Bueno, a ver, yo lo que... Pero claro, es que el tema final, el tema de la pastoral,
bueno, volvemos a lo mismo. Si un sacerdote se mantiene en lo que son las líneas básicas de la pastoral, pues ya está cumpliendo. Luego otras cosas, pues hará de lo que quiera hacer. En estos momentos hay gente ahora pues que la pastoral la vive pues muy en contacto con la gente que tenga en su parroquia, que la pastoral está más bien dirigida a los sacerdotes de parroquias, porque son los que están en contacto directo con los fieles, de los obispos y esto, pues sacando misas muy concretas o reuniones muy puntuales, no están en el día a día de la pastoral, porque el obispo está para muchas más cosas, reuniones, muchas cosas, reuniones tipo, casi se puede decir, políticas, etcétera. Entonces las pastorales están muy dirigidas a los sacerdotes de los barrios, de los que están en las parroquias. Entonces depende en qué parroquia estés. Claro, tú puedes hacer lo que es la general de la pastoral. Luego cada uno hace la capa un sayo. ¿Por qué? Pues porque dependerá de me iba a decir el público, bueno, los fieles que tengan la parroquia, ¿no? Claro, si estás en una parroquia que con todo respeto te van las 4 yayas, pues poco puedes hacer. Ahora, si estás en una parroquia que te va mucho inmigrante, mucha gente pobre, mucho tal, es evidente que la pastoral tiene que ser de otra manera. Porque, a ver, la gente con la palabra de Cristo no come, ¿no? Entonces, claro, este es el tema. Y esto, pues por eso digo que cada parroquia ha hecho de su capa un sayo, en el sentido de cómo tiene que hacer la pastoral, porque yo he conocido sacerdotes o incluso monjas que han entendido que estar soltando el evangelio si la gente no tiene para comer no sirve para nada. Entonces se han volcado más en estas, digamos, acciones de apoyo a la gente que lo está pasando mal, que no en dar la misa, que dan la misa igual, no voy a decir que no la den, pero consideran que la pastoral lo que tiene que ser es ayudar a la persona en ese momento. En el tema de los homosexuales, vamos a ver, estaba prohibido, pero muchos sacerdotes que bendecían a la pareja. Con el tema de los divorciados, pues muchos sacerdotes sabían que estaban divorciados, pero le daban la Eucaristía igual. Bueno, pues esto cada uno ha hecho lo que ha entendido que se tenía que hacer, porque tú mientras mantengas las líneas básicas de lo que es la pastoral, pues no te pueden decir nada. Es evidente que a lo mejor el tema de la Eucaristía al divorciado, bueno, a lo mejor no lo hacías en la misa, porque claro, si te veía, pero luego cuando ibas, pues se lo dabas. El tema de los homosexuales, pues lo mismo. Evidentemente, dentro de la misa, pues a lo mejor no lo se hacía porque no se puede hacer, pero luego ha sido ya bendecido a una pareja. Es decir, que el mundo de la pastoral es un mundo muy diverso. Entonces, yo no sé si quieren unificarlo, bueno, qué se quiere hacer, pero esto se verá. Sí, hombre, si lo que están hablando es de una iglesia para los pobres, pues es evidente que el acento se tiene que poner en unos puntos. En otros, pero claro, si tú estás en una parroquia del barrio de Salamanca de Madrid o del Pedralbes de Barcelona, muchos pobres no te van. Te va otro tipo de gente. Entonces, claro, por eso digo que el tema, no sé, lo verán ellos lo que hagan, pero repito, yo sí que ahí no puedo ayudar mucho porque yo de pastoral no soy, no, desconozco bastante el tema, porque repito, no se daba en teología. Daba una asignatura que era muy simplona, donde se estudiaba el documento de pastoral del Vaticano II. Luego lo que era la pastoral en sí, esto eran cursos especiales que se daban dentro del seminario para quien iba a ser sacerdote, para los seminaristas. Isadora, ¿qué opinas sobre esa hipótesis de que los jesuitas forman parte de ese poder oculto que maneja los hilos? Esto es más viejo que yo. Esto ya desde que la Compañía de Jesús existe, pues está, y por eso también la disolvieron en el siglo XVIII. Hay que decir que en el siglo XVIII se disolvió la Compañía de Jesús. Luego se volvió a
a principios del 19 se volvió a refundar, es decir, el Papa levantó la prohibición a la Compañía de Jesús y siempre se decía que mandaba, se hablaba aquella frase del Papa negro, ¿no? No porque fueran negros, sino porque los jesuitas ahora han cambiado, pero en esos tiempos las sotanas eran negras, negras, negras de solemnidad, con capucha y demás, y entonces hablaba de que de que el poder que tenía la Compañía de Jesús pues era como un poder a la sombra y que mandaba, y en un determinado momento ellos tenían, claro, hay que decir que, vuelvo a decir, esto es historia, ¿no? Ellos a partir de la Contrarreforma, es decir, del Concilio de Trento, donde el Papa, no recuerdo el nombre del Papa, se me vayan los nombres, les concedió el ariete de la Contrarreforma, es la compañía que, como se le dice dentro de la iglesia, tiene un nombre así como mafioso, ¿no? La compañía. Pues tenía mucho poder, porque además controlaban en muchos países, controlaban la educación. Muchos países católicos controlaban la educación, controlaban muchos cardenales o arzobispos de estos países eran de la orden de los jesuitas. Es decir, la Compañía de Jesús durante el siglo XVI, a partir del Concilio de Trento, todo el siglo XVII y parte del XVIII hasta que la suprimen en los años 60 del siglo XVIII, tiene mucho poder. Tiene mucho poder porque incluso tiene muchos de los confesores de los reyes son jesuitas, participan algunos de ellos dentro de los consejos de Estado, es decir, de los gobiernos, para que nos entendamos, de estos estados, y por lo tanto el director de la compañía, pues es verdad que tenía a veces más poder que el Papa, porque las iglesias entendidas como tal prácticamente las controlaba la Compañía de Jesús. Entonces ellos tenían muchísimo poder, mucho poder, pero repito, a veces más poder que el Papa. Bueno, luego se suprimió, luego volvió, es verdad que tienen mucho poder, es decir, controlaban, seguían controlando cuando volvieron, controlaban buena parte de la educación de todos los países católicos, en Francia, en España, en Italia, en Austria, lo que era el Imperio Austrohúngaro. Es decir, ellos volvieron a controlar buena parte de la educación, ya no estaban en los gobiernos, evidentemente, porque ya no había sacerdotes en los gobiernos, y han tenido siempre mucho poder. Siguen teniendo poder dentro de la Iglesia, porque es una orden bastante amplia, está en todos los países, tienen, repito, no solamente colegios, sino universidades, sí tienen universidades. Aquí en Barcelona y en Madrid tienen dos universidades bastante potentes, es decir, que ellos tienen mucho poder, es una orden que tiene mucho poder. Bueno, dentro de la iglesia tienen el poder que tenían antes, pues bueno, tendrán más poder que otras, pero es cierto que va por rachas, porque luego al final en el momento también depende del poder que tengan en Roma. Es decir, ellos en el papado de Juan Pablo II no lo pasaron muy bien, porque hay que decir que la Compañía de Jesús, fundamentalmente en esos años, era uno de los focos ideológicos de lo que se llamó la teología de la liberación. Algunos de ellos bastante radicales que incluso tomaron las armas, ¿no?, en Latinoamérica. Y el Papa Juan Pablo II se enfrentó a ellos y prácticamente perdieron el poder dentro del Vaticano. Lo empezaron a recuperar algo con Benedicto XVI y es verdad que con Francisco volvieron a tomar, tampoco tanto como mucha gente esperaba, pero sí que es cierto que en algunos puestos pues puso jesuitas. Vamos a ver ahora este señor qué hace, si mantiene a los jesuitas en su sitio o mete a agustinos, ¿no? Bueno, las órdenes religiosas dentro de la iglesia tienen el poder que tienen.
hoy en día, influencia fuera de la Iglesia, es difícil. La Iglesia tampoco tiene ya tanto poder fuera de lo que es el tema doctrinal. En algunos países tiene peso, pero los países que, para entendernos, cortan el bacalao, pues, tampoco hay ningún católico. Es decir, Estados Unidos no es un país católico, tampoco tiene una religión oficial, pero fundamentalmente son protestantes. Es cierto que Biden era católico, ¿no? Pero, a ver, pero tardó mucho tiempo en tener un presidente católico. El primero fue Kennedy, ¿no? Entonces, digamos que Estados Unidos no hace gala de ser un país católico. Rusia no es católica y China tampoco. Digamos que son los países que en estos momentos podrían cortar el bacalao. Si juntas a la India, pues tampoco es católica. Entonces, claro, el peso que tienen, bueno, a ver, ellos tienen concordatos con países, pueden tener alguna influencia, pero tampoco dictaminan las políticas del Estado. Porque aquí en España, en este momento, la Iglesia no dictamina nada, ni incluso cuando está el PP. Porque el PP ha llevado adelante la ley del divorcio, ha llevado adelante la ley del aborto, ha llevado adelante leyes que la Iglesia está en contra. Por lo tanto, tampoco ellos marcan la agenda. Es verdad que tienen un peso en muchas cosas, pero más de temas sociales, ¿no? El tema de la educación, sigue habiendo muchos colegios religiosos, la mayoría de ellos concertados, pero sigue habiendo muchos colegios religiosos, pues repito, universidades que son, en este caso, de los jesuitas, algunas que no son de, pero hay algunas que es de los agustinos, y luego, pues es verdad que tienen todo el tema de Cáritas, en el tercer sector que se llama, pues tienen residencias de ancianos, tienen tal, bueno, pero esto, digamos que al Estado en sí también le sirve para justificar el dinero que da la Iglesia y además le quita de problemas, ¿no? Porque si eliminara esos colegios los tendría que construir o quedárselo ellos, la gestión, y las residencias o orfanatos, pues 3/4 de lo mismo. Yo creo que en estos momentos, bueno, yo creo que hay muchos temas de estos de ocultismo y demás, de que si la compañía mueve hilos, si no mueve hilos, la mueve igual que la mueven todos. Porque al final, en los sitios donde la Iglesia, y hablo dentro de la Iglesia, se reparten prebendas, hay pactos entre ellos. Es decir, por ejemplo, si tú te vas a la facultad de teología, cualquier facultad de teología, verás que hay profesores que son clero regular, sacerdotes normales y corrientes, que no son de ninguna orden, pero luego siempre ves sacerdotes de alguna, o hermanos de una orden. Y ahí tienes a jesuitas, tienes a salesianos, tienes a benedictos, tienes a franciscanos. ¿Por qué? Porque se reparten. Porque eso hay que repartirlo. Y por lo tanto están todos, o casi todos. ¿Verdad? Que alguna orden pues, se cae porque no hay suficientes puestos. Entonces la que menos peso tiene, pues se cae. Pero en general están todos. Porque esto se reparte. ¿Sí? Por lo tanto, la orden, bueno, evidentemente la compañía de Jesús manda más o tiene más peso que otras, porque históricamente lo ha tenido y maneja también dinero, y eso te da bastante poder, como en la vida, pues que otras, pero por ejemplo hay otras que las tienen. ¿Sí? El problema depende del Papa, ¿sí? Porque al final en los poderes los va a repartir el Papa. El Opus, pues en ese momento tuvo mucho peso con Juan Pablo II. Benedicto XVI ya se lo cargó. Con Francisco, pues, y con este de entrada creo que tampoco va a tener nada. Pues entonces, claro, el poder depende de si el que está, pues es de una tendencia o es de otra, o te lo da o te lo deja de dar. Pregunta, los jesuitas, perdón, el Cuervo Negro, este papa pinta muy mal. ¿Dónde quedan los jesuitas ahora? Pues depende de donde los quiera poner. Vamos a ver,
dentro de lo que es el gobierno. A ver, el gobierno son los que se ven y los que no se ven. Es decir, esto pasa como en un gobierno. Están los ministros, luego están los secretarios de Estado, los subsecretarios y tal. Bueno, con otro nombre, pero esto también está en la Ciudad del Vaticano, dentro de la Iglesia. Bueno, veremos. Sí, a ver, Papa Francisco, jesuitas en lo que era la primera línea, yo creo que puso uno. No sé si está todavía. Luego puso varios en lo que sería el segundo escalafón. Bueno, veremos este señor qué hace. Porque, te repito, la mayoría de lo que son las prefecturas, que sería lo que son los ministerios, para entendernos, creo que había uno de jesuita, pero el resto no lo eran. Y el Papa era jesuita. Pero yo creo que lo quiso hacer para que no dijeran, mira, ha llegado hoy, aquí ha colocado a todos los amigos, ¿no? A todos los de la orden. Sí que es verdad que luego, en lo que era, digamos, esa segunda línea, que no se ve tanto, ahí sí que ya puso algunos más. Bueno, pues se verá lo que hace este señor. Hombre, yo creo que ahora era muy difícil que pusieran otro papa jesuita. Por lo que yo decía antes, ¿no? Si tú ya has tenido un papa jesuita, ya no te toca. Porque si no, aquí parece que seáis vosotros los que elegís al papa. Por lo tanto, no sé si había algún cardenal jesuita había. Era muy difícil que saliera. Porque si ya el papa que ha muerto es jesuita, es muy difícil que el nuevo papa sea jesuita también. Porque entonces la impresión que da desde fuera es que son los jesuitas los que controlan el bacalao. Entonces yo creo que ya los jesuitas tenían claro de que el papa no iba a ser jesuita. Lo que hará o no hará, pues bueno, se verá. Repito, al final, porque sea jesuita o deje de ser jesuita, no lo quitará. Dependerá de si esa persona es de su confianza o es de la cuerda ideológica dentro de la Iglesia o no, con suya o no. Esto lo iremos viendo. Es decir, yo creo que pensar ahora si va a quitar a los jesuitas o no los va a quitar, no lo sé, no, se verá. Esto habrá que ver, repito, cuando él ya esté coronado papa, que entonces nombrará lo que son las prefecturas, que esto es el gobierno. Pues veremos lo que hace. Si mantiene lo que hay, pues normalmente alguno quitará. Es decir, bueno, pues veremos lo que pone o deje de poner. No sé dónde van a ir los jesuitas. Que el papa no lo sea, no significa que ellos vayan a saltar de donde estén. Dependerá de la relación que tenga con quien esté ahí, si lo considera que es una persona de su confianza o no, y entonces pues decidirá si lo pone o no lo pone. Esto ya se verá. Dice si los jesuitas también controlaban la educación en China, Filipinas, etcétera. Filipinas sí. China era un tema de misiones y ahí había de todo. A ver, había muchas misiones norteamericanas que no eran católicas, por lo tanto ahí había de todo. Verdad que los jesuitas, más que en China, en Japón. Los jesuitas llegaron antes a Japón. Fue la primera orden católica que llegó a Japón. Y es verdad que en Japón sí que tenían más, o siguen teniendo, no lo sé, conozco. Pero sí que parece que en Japón sí que tienen más peso. Y en China, antes de la revolución, pues supongo que alguna misión jesuita había. Pero bueno, China es inmensa, ¿no? Y aparte, el siglo XIX y principio del XX se lo pasaron en guerras civiles, tampoco en territorio dividido entre los señores de la guerra, es decir, que por lo tanto tampoco podían controlar mucho. Y luego ya con la revolución, pues es evidente que la educación es laica del Estado, y ahí no hay órdenes religiosas ninguna haciendo educación. Abraham Pérez Gómez, ¿cuál es su papa si lo hubiera mejor considerado? Yo creo que, a ver, dependerá de lo que tú consideres que es un buen papa o mal papa para cada cosa. Hombre, claro, el que tiene más fama de ser mejor papa por cómo trataba a la gente y cercanía a la gente en un determinado momento fue Juan XXIII, ¿no? Le llamaban el Papa Bueno. Yo no lo conocí,
A ver, lo conocí y no lo conocí. Se murió al poco de nacer yo, por lo tanto no lo conocí. Bueno, de los que he conocido, pues depende de lo que quiera buscar. Es decir, depende de lo que consideres que tiene que ser la iglesia o que dejar de ser la iglesia. Bueno, no por afinidad ideológica, sino porque también era un teólogo dogmático como yo y que conozco bastante bien su obra, pues por Ratzinger, pero no porque considere que Ratzinger fuera mejor papa o que los otros, ¿no? Pues ideológicamente Ratzinger y yo estamos en las antípodas, pero sí es cierto que conocí su obra antes de ser papa, porque era una persona conocida en Alemania, ¿eh? Él era una persona que ya cuando estaba en Múnich, que fue obispo de Múnich, y era una persona asidua a la televisión, porque no sé si la gente aquí en España se acuerda de aquello de los programas aquellos de Balbín, de La Clave y tal. Bueno, pues en la pública alemana hacían programas no tipo La Clave, pero sí hacían mucho debate, y había un programa que era de debate entre el filósofo Jürgen Habermas, que es un heredero de la escuela de Frankfurt, y el Papa Ratzinger, que en ese momento era obispo, luego cardenal de Múnich, y era una persona que aparecía mucho en televisión, digo en estos programas, no en Salva, cosas de estas. Aparecía en televisión y hacía muchos debates con Jürgen Habermas y con otros filósofos y políticos, y era una persona bastante respetada en Alemania, independientemente de que estuviera de acuerdo o no con su ideología y lo que pensaban. Era una persona muy inteligente. Conocía bastante, y aunque era crítico, conocía muy bien la obra de Marx, bastante bien, incluso mejor que algunos marxistas. Y le tenía bastante respeto. Es más, incluso cuando cayó el comunismo y demás, fue de los pocos que dijo que la obra de Marx se tenía que seguir estudiando y conociendo, porque independientemente de la ideología política, Marx había aportado muchísimas cosas a la filosofía y a la humanidad, ¿no? Entonces, yo tengo, no todas, pero tengo muchas de las obras de Ratzinger, que no, las tengo en alemán porque las compré en Alemania. Eh, Aquí no estaban traducidas todas, no se tradujeron cuando lo eligieron papa. Aquí se había traducido alguna que se consideraba más importante, pero más en temas de liturgia, porque él era una persona que le gustaba mucho la liturgia. Se habían traducido algunas de liturgia y tal, pero yo tenía las más teológicas, las más de teología dogmática, que eran bastante más duras para la gente, y tiene una cristología que a mí me parece interesante, pero bueno, esto ya es un tema personal mío. Aquí me puede, digamos, la vena de teólogo dogmático, ¿no? Cuanto de ser bueno o malo, mejor papa o peor papa, repito, eso dependerá de cada uno, de lo que entienda que tiene que ser la iglesia, ¿no? Y entonces, en función de lo que tiene la iglesia, pues uno verá o no. Hombre, a mí el que no comulgaba nada con él, pues era Juan Pablo II. Más que nada porque fue una persona que se dedicó a desviar dinero de la iglesia para hundir o apoyar al hundimiento de los regímenes comunistas, ¿no? Y entiendo que el dinero de la iglesia está para ayudar a otras cosas, no para estas historias. Pero bueno, pues ya entra en cada uno. Si los otros, pues no los conozco por la historia, tampoco. José María Sorce, ¿qué opina José Miguel del tema de las inmatriculaciones? ¿Se irá hacia el punto de las iglesias multiconfesionales como proponía Francisco en la reunión del Edén? Yo esto lo veo complicado. A ver, lo que decía es que la iglesia sirviera, pues a ver, pues donde no había pues una iglesia protestante, pues que los protestantes puedan ir allí a celebrar. Bueno, si tú quieres, pues esto y tal, ahora hacer una iglesia, digamos, que sea, aquí cabemos todos y hacemos misas o tal de esto, yo creo que es muy complicado. Yo creo que esto es, bueno,
igual ideas del Papa Francisco, pero yo creo que esto es muy complicado de hacer, porque, hombre, puedes dejar la parroquia pues para cosas puntuales, ¿no? Bueno, a lo mejor, pero creo que esto es muy difícil de hacer. Creo que esto era más una idea del Papa, pues, para llevar al ecumenismo, pero veo muy difícil que incluso lo acepten las otras confesiones. Ir a hacer los actos religiosos a una iglesia católica, porque al final estás entrando en un espacio bendecido donde eso cada uno entiende que ese lugar es propio tuyo, ¿no? Entonces, a ver, por lo mismo que el creyente que va a una iglesia católica, pues se le siente suya, es evidente que no va a una iglesia protestante, no se la siente suya. Otra cosa es que, bueno, pues en sitios donde no hay, pues puedas decir, bueno, pues mire, pues pueden celebrar ustedes la misa aquí o hacer cosas aquí. Bueno, esto es otro tema, ¿no? Esto ya, pero lo otro, que la iglesia sea una especie de 5 a 6 es católica, de 6 a 7 es protestante, de 7 a 8 es musulmana. Yo creo que esto me parece que es un poco, aparte que suena cachondeo también, ¿no? Esto lo veo muy complicado. Siguiente pregunta. Álvaro Portero, no quisiera molestar a José Miguel, pero por escuchar su respuesta, lo que promulga supuestamente el comunismo de la justicia social no estaba ya inventado por la doctrina de la Iglesia. No, porque vamos a ver, una cosa es la justicia social en la doctrina de la Iglesia, pero la doctrina de la Iglesia no propone la destrucción del capitalismo, cosa que sí propone el comunismo o el marxismo. La gente no se me enfade, cosas distintas. Lo que la doctrina social de la Iglesia dice es que tiene que haber una relación justa entre el empresario y el trabajador y que el empresario no abuse del trabajador. Pero la doctrina social de la Iglesia no pone en cuestión el sistema capitalista. Es más, el Papa Francisco no lo ponía. Criticaba el capitalismo salvaje, lo que ellos llamaban el capitalismo, que para mí es capitalismo, porque esto es el verdadero rostro del capitalismo. El que no era el verdadero rostro era el de los años 50 y 60 con los estados del bienestar, porque le convenía para que los trabajadores no hicieran la revolución. Pero si uno analiza la historia del capitalismo desde sus orígenes hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, verá que tenía esta cara, que es la cara que sacaron cuando se cayó el muro de Berlín. Es decir que esto es el capitalismo salvaje, no, este es el capitalismo. Entonces, la doctrina social de la Iglesia no ha cuestionado nunca el capitalismo. Es más, es que criticaba el comunismo. Y si uno se lee las doctrinas, empezando, porque yo escuché ayer algunos de... No, es que ha cogido el nombre del Papa León, que era León XIII, volvemos a León, ¿no? León XIII, que hizo la encíclica Rerum Novarum, que es la base fundamental de lo que es la doctrina social de la Iglesia, y hombre, había una doctrina que estaba por encima de las políticas sociales de los gobiernos del siglo XIX. Claro, porque en aquella época no había políticas sociales en los gobiernos del siglo XIX, era el único Bismarck. El único que puso Bismarck. Luego los otros los iban poniendo por las huelgas que hacían los trabajadores. Pero es que la doctrina social de la Iglesia, en la Rerum Novarum, se critica también las huelgas de los trabajadores. Claro, es que habrá que leer y habrá que conocer, porque si no conocemos, pues entonces decimos lo que decimos. Es decir, la justicia social de la Iglesia en ningún momento pone en cuestión el sistema capitalista. En ningún momento. Es evidente que la Rerum Novarum no va a hablar de sistemas comunistas porque no había. Porque la Rerum Novarum es de 1880 y algo, no recuerdo ahora el año exacto. Claro, no había ningún gobierno comunista en el mundo. Pero critica ya a los partidos socialdemócratas. Especialmente al SPD, que era el partido más fuerte de la época. Claro, es que habrá que leerse la Rerum Novarum. Y después la Iglesia, en general, ha estado criticando los regímenes comunistas.
E incluso ha estado criticando a partidos que defendían, sin ser a lo mejor comunistas, pero que defendían determinadas cosas, también los ha estado criticando. Porque la Iglesia no ha puesto nunca en cuestión el sistema capitalista. Y es más, creó un sindicato, porque estaban los sindicatos católicos en los países católicos, para apartar a los trabajadores de los sindicatos de clase. Esta era la función de los sindicatos católicos. Sindicatos católicos que, por ejemplo, en Alemania tenían mucho peso en la parte alemana católica, pero muchísimo peso, porque tenían miles de afiliados. Y era para apartar a esos trabajadores de los sindicatos que ellos llamaban revolucionarios, que tampoco lo eran, pero bueno, como mínimo mantenían un discurso de lucha de clase. Es decir, esto es la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia, evidentemente, que ha criticado al empresario que abusaba del trabajador, pero no decía que el empresario debía desaparecer. Claro. Luego ha habido sacerdotes que han dicho, esto es otro tema, como yo he dicho. Luego cada uno de su capa hace un sayo. Y por ejemplo, los de la teología de la liberación, evidentemente, estaban más cerca de la doctrina de Marx y Engels que de la doctrina social de la Iglesia. Pero lo que es la doctrina social de la Iglesia en sí, a partir de la Rerum Novarum, y que después se han ido añadiendo cosas. Y hombre, y uno de los que más encíclicas escribió sobre temas de doctrina social es el pontificado de Pablo VI. Pues yo digo que vaya a leerlas. Y veréis lo que decía Pablo VI en sus encíclicas sobre la doctrina social respecto al comunismo. Claro, es que, y las críticas al Pechí. Claro, es que este es el tema. Es decir, lo de la justicia social, a ver, el tema de la justicia social está desde el inicio prácticamente de la Iglesia. Justicia social ya hablaba Tomás de Aquino, con otro nombre, pero era justicia social. Siempre ha estado la justicia social en la doctrina de la Iglesia. Repito, con otros nombres, porque eso ha ido cambiando. Justicia social empieza en el siglo XIX. Pero ha estado. Pero yéndonos a lo que nos conviene y nos interesa, que es la Rerum Novarum, que es el inicio por escrito y del tema de la doctrina social de la Iglesia, la Rerum Novarum es un documento que sí es muy progresista respecto a los gobiernos y a las políticas sociales que eran inexistentes prácticamente en el mundo en ese momento, pero que era crítica con los partidos comunistas, socialistas. En esa época no había comunistas. Los partidos socialistas incipientes que había en ese momento. Y repito, la Iglesia lo que hace es crear los sindicatos católicos para apartar a los trabajadores de la enfermedad marxista. Palabras textuales de los papas que siguieron a León XIII. Por lo tanto, la doctrina de la justicia social es, pues muy bien, llevémonos todo para simplificar. La doctrina de la justicia social es llevémonos todos muy bien. Todos somos hijos de Dios. Y por lo tanto, usted, empresario, no abuse del trabajador y usted, trabajador, no se aproveche del empresario. Cumpla con su horario de trabajo, trabaje, no haga huelga, no proteste demasiado y no sé qué. Este es la doctrina social de la Iglesia, en su mayoría. Luego, repito, con el tiempo, pues hay gente que se la ha pasado por el forro siendo sacerdotes. Pero la doctrina oficial de la Iglesia es esta. Por lo tanto, no tiene nada que ver los discursos de la justicia social de la Iglesia Católica con la doctrina, yo ahí no digo comunista, sino con lo que escribió Marx y Engels. E incluso con lo que decía Kautsky, que es el renegado Kautsky que decía Lenin. El libro de Kautsky, un libro de Kautsky no tiene nada que ver lo que él decía sobre lo que tenían los derechos de los trabajadores con lo que decía la doctrina social de la Iglesia.
totalmente distinto. Tiene que ver. Porque hay una cosa básica, y con esto acabo, a repetirlo. Es decir, Marx y Engels, que es donde se basa todo lo que es el socialismo científico, empezando por lo que eran los partidos socialistas y socialdemócratas en el siglo XIX y luego los partidos comunistas, el objetivo fundamental es la destrucción del sistema capitalista. La Iglesia Católica nunca ha estado a favor de la destrucción del sistema capitalista. Por lo tanto, señores, se acabó la comparación. A ver, Racing Lerma, perdón por pregunta temporal, pero es que me encanta la tertulia que tenéis y me encantaría conocer un poco más a fondo a don Villarroya. ¿Nos podría decir dónde ha trabajado a lo largo de su vida? En muchos sitios. En muchos sitios. He trabajado en muchos sitios. He trabajado en... Donde más años he trabajado ha sido en el Grupo Prisa, que sigo trabajando, donde más años he trabajado, porque es prácticamente donde empecé a trabajar. Mi vida laboral la empecé en Radio Barcelona, que es la cadena SER, y en el Diario de Barcelona, que ya no existe. Bueno, sí estará en versión, lo han resucitado en versión digital, pero bueno, en aquella época era versión de papel, que estuvo un tiempo hasta que luego ya pasé definitivamente a Radio Barcelona, en la cadena SER. Luego, pues, ya sabe la gente que me fui a la RDA, fui profesor de la Universidad Virgen von Humboldt, seguía trabajando para la cadena SER porque le enviaba cosas de fútbol alemán, de la RFA, que estaba en la RDA, enviaba porque evidentemente la liga de la RDA no interesaba mucho. Cuando volví, pues seguí trabajando en la cadena SER y yo ya entré en el diario AS. Después volví un tiempo a Alemania, pero ya la Alemania unificada. Estuve primero en la Universidad de Düsseldorf y luego en la Universidad Libre de Berlín. Seguía, no corté ni con la cadena SER y el diario AS, y ya cuando volví, pues ya he estado trabajando en la cadena SER y el diario AS. Ya después ya no volví. He sido alguna vez por los jesuitas, digamos que yo tengo una buena relación con los jesuitas aquí en Barcelona, de mi época de estudiar teología, y alguna vez, pues para hacerles un favor, pues he hecho alguna sustitución en algún instituto que controlan ellos. No siempre en orden de los jesuitas, pero la mayoría de las veces sí. Es decir, la gente que vive en Barcelona, pues conoce los colegios de los jesuitas, pues he estado en todos. Ahí tienen 5, pues en los 5 he estado dando clases, pero cosas puntuales de sustitución, ¿no? Los 5 jesuitas que tienen, luego en algún otro que no jesuita, pero fundamentalmente he estado en ellos. Pero ya hace muchos años, porque ya uno ya se hace viejo y compaginar el periodismo deportivo con la docencia es bastante complicado. Y después he ido colaborando pues, en algún sitio, pero digamos que estos son mis de profesora de historia, lo digo siempre, tanto en la universidad como en estos institutos, aunque es verdad que los institutos estos, pues a veces los profesores de historia pues hacen alguna otra cosa, ¿no? Y algunas veces pues he dado clases de religión, que la podía dar por mi licenciatura, junto con la historia, alguna vez filosofía, porque también tengo la licenciatura de filosofía, entonces mejor daba historia y filosofía, y en uno de ellos di también alemán, porque el profesor que sustituía, pues aparte de historia daba alemán, y como yo el alemán como mi segundo idioma, pues no tenía problemas en dar clase de alemán. Es decir, esto, pero fundamentalmente en lo que es la universidad he enseñado historia de Alemania, que es mi especialidad. Y yo he enseñado historia de Alemania, y en la Virgen von Humboldt, pues aparte de historia de Alemania, pues daba historia militar. Ya en las otras, ya cuando estuve en la Heinrich Heine de Düsseldorf y en la Libre de Berlín, ya ahí no daba historia militar, tampoco había la asignatura, daba historia de Alemania del siglo XIX, que es mi especialidad. Yo soy especialista en el siglo XIX. Sé que cuando digo que soy especialista en Alemania, todo el mundo me pregunta por Hitler.
no soy especialista en la época de Hitler, eso no quiere decir que no sepa nada, pero no es mi especialidad la Alemania hitleriana o la Alemania nazi. Conozco más por el tema militar, por el hecho de historia militar, pues sí que es verdad que he estudiado la Segunda Guerra Mundial, en especial el ejército alemán, que dentro de la historia militar es mi especialidad, aunque, repito, mi especialidad también dentro de historia militar es el siglo XIX, pero también hice cosas de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto la época nazi la conozco más desde el punto de vista militar que no desde el punto de vista político. Eso no quiere decir que no sepa absolutamente nada de lo que hizo Hitler, dejó de hacer Hitler y de los debates historiográficos en torno al nazismo, pero no es mi especialidad, ¿no? Pero bueno, ya entiendo que la gente cuando dices que eres especialista en Alemania, pues te pregunte por Hitler, ¿no? Porque digamos que el magnetismo de la figura de Hitler, pues se lleva por delante todo el resto de la historia de Alemania, que es muy rica y muy interesante, pero muy desconocida. Fundamentalmente el siglo XIX alemán es muy desconocido y es muy interesante, tiene muchas cosas interesantes para conocer. Quizás también la figura que se lo come es Bismarck, pero más allá de Bismarck, pues hay muchas cosas interesantes en la historia de Alemania. Pero bueno, todo lo que hay. Bueno, pues